y llegamos a la tierra del buen café, surf y volcanes. Bienvenidos a El Salvador. Y ahora sí, ya en El Salvador, recorriendo más precisamente la ciudad de San Salvador, capital del país. Así es, estamos acá, llegamos, un calor increíble. Veníamos con una idea como de 30 grados y de repente salí del aeropuerto y... agotador, pero se aguanta, se recorre bien, la verdad es que está bueno. Ahora nos encontramos en la Plaza Gerardo Barrios o Plaza Cívica. Sí, para llegar hasta acá, llegamos al aeropuerto, más o menos 35 minutos para llegar hasta San Salvador y hasta esta plaza que está en el centro de la ciudad, parte antigua y estilo colonial de lo que sería la ciudad de San Salvador. Después tenemos la parte moderna donde nos vamos a alojar y nosotros estamos recorriendo con un guía porque fuimos invitados por el Ministerio de Turismo del país, de El Salvador. Pero eso no quita que ustedes puedan venir, alquilar un auto y recorrer por su cuenta, porque hoy El Salvador es seguro. Después les vamos a contar un poquito de esto, pero se puede recorrer sin problemas. Así que todo lo que les vayamos mostrando en este video lo van a poder hacer ustedes sin ningún inconveniente. En la plaza tenemos la catedral, que ahora se la vamos a mostrar. En el fondo, el Palacio Nacional, atrás nuestro, y vamos a ir mostrándoles un poquito de todo. Sí, algunos datos para tener en cuenta: es el país más pequeño de Centroamérica, tan solo 7 millones de habitantes. Si lo ubican ahí entre Nicaragua, Guatemala, Honduras. Claro, está ahí en el medio, solo tiene costa del Pacífico, no sale a lo que es al Caribe, entonces no son esas playas que uno tiene en mente caribeñas, sino más oscuras, con más oleaje. Es la ciudad del surf, sí, así se lo conoce. Y bueno, también como todos los países de Centroamérica son muy católicos, acá la religión es muy fuerte y de por sí la catedral es de suma importancia porque acá se encuentran los restos de San Romero, que incluso fue nombrado santo hace tan solo 3 años por Francisco, por el Papa. Y es una historia bastante trágica, a él lo asesinan dando misa, así muere, están todas las fotos, está todo cronológicamente cómo sucedieron los hechos, está también el mausoleo donde él está enterrado. La gente reclamaba por sus derechos y bueno, y lo que hacía Monseñor Romero era detener un poco al Estado de esta actitud que tenía sobre las personas. Entonces, bueno, los militares empiezan como a amenazar a este sacerdote que parara con esas actitudes y bueno, llegó un momento en que lo asesinaron. Entonces, por eso tanta importancia tiene para lo que es la sociedad de El Salvador. Así como este acontecimiento se fueron dando un montón. El Salvador pasó por mucha violencia. Muchísima, vamos recorriendo y en algunos lugares se ven las balas. Sí. Es increíble y te cuentan la historia y no puedes creer lo que es hoy la ciudad porque el cambio es increíble. Sí, o sea, no solo pandillas, sino tuvimos una guerra civil entre el 80 y el 92, o sea, 12 años de guerra entre militares y guerrillas que se formaron a partir de los reclamos sociales. Nuestro guía nos contaba que vivió casi toda su adolescencia en guerra, así que también vamos a escuchar esas historias. Sí, totalmente. Sí. Así que bueno, y después de todo eso vinieron las pandillas, las famosas maras salvatruchas, que bueno, hoy pareciera que están erradicándose. Así que bueno, la verdad que conflictos, terremotos, volcanes activos, de los cuales 25 están activos y 6 como bastante activos, de los cuales vamos a ir a conocer también, así que ya les mostraré. Sí, a ver, el Café Lobo ya lo probamos. Mañana hacemos surf. Mañana hacemos surf y vamos a subir al volcán. Y comimos en Lero, más o menos hamburguesas, ese estilo $6. Acá la moneda es el dólar, el colón, que era la moneda de ellos, desapareció, se impuso el dólar por los propios americanos, impusieron el dólar como moneda. Así que bueno, algunos datitos que vayamos recordando se los vamos a ir diciendo. Empezamos a conocer El Salvador y veremos con qué nos encontramos. El primer lugar que visitamos
como les dijimos, enfrente a la Plaza Palacio Nacional de acá de El Salvador, de San Salvador. La verdad. Increíble, sí. Muy lindo. Muy lindo. Data de 1911, se utilizó hasta 1974 y hoy quedan algunas oficinas gubernamentales, pero ya no funciona lo que es poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque bueno, se trasladaron a los diferentes ministerios y demás. Pero bueno, se puede recorrer el lugar sin problemas. El costo de la entrada es de $5 y funciona de 8 a 4 de la tarde. Así que bueno, pueden venir a visitar esto, es patrimonio histórico, así que es súper importante acá para El Salvador y la verdad que está muy lindo de conocer. ¿Y tiene unas vistas hermosas? Sí, a la plaza y o sea, todo es muy grande, la verdad, el palacio, así que vale la pena venir a visitarlo y es como la visita más importante, les diría, de acá de los atractivos de San Salvador. De la plaza principal que les estábamos mostrando, rodeada de edificios históricos que han sobrevivido a los terremotos de El Salvador, y de acá se inició la ciudad, se fundó la ciudad de El Salvador, así que bueno, a seguir recorriendo acá San Salvador. Hay mucha música, mucho quilombo de gente, pero sí, por suerte de a poco va bajando el sol, así que disfrutando de conocer esta ciudad. Una de las primeras ciudades de Centroamérica, y después Plaza de la Libertad, porque en 1811 comienzan los primeros movimientos de libertad por El Salvador de los españoles, y ya 10 años después, en 1821, El Salvador logra la independencia de los españoles. Así que bueno, para ellos esta plaza es súper importante. Hoy hay un montón de eventos, muchos grupos musicales, sí, la gente se junta a bailar en la plaza. Estamos sábado. Por eso también mucha gente. Es que hay mucha gente. Así que vamos a seguir recorriendo. Acá también frente a esta plaza, una de las iglesias más conocidas, muy bonita. Y bueno, a seguir caminando estas calles de San Salvador a ver con qué nos encontramos. Bueno, ustedes dirán, ustedes están locos caminando por El Salvador con la cámara en la mano, uno de los países con mayor índice de criminalidad y delincuencia de América, de Centroamérica. Bueno, sí, así fue. Incluso ahora después le vamos a ir contando un poco de la historia. Pero esto empezó a cambiar hace unos años, invirtiendo en educación, en cultura y un montón de cosas. Y estos 3 últimos años cambió el presidente, un presidente que ha empezado a atacar las pandillas. Algunos tienen otra opinión y otra visión, pero bueno, la realidad es que plazas donde hoy podemos estar filmando y caminando, antes nos comentaban que ni se podía venir de noche ni caminar así tan libremente. Que antes caía el sol y te tenías que ir a tu casa porque ya no se podía circular. Sí. Así que hoy el país cambió, pero 360 grados y hoy se puede caminar, puedes estar seguro. Increíble. Muy llamativo de acá de El Salvador que se implementó con el último presidente es la utilización del Bitcoin, que o sea, se usa pero no es algo muy popular en el mundo, lo usan aquellos que quieren invertir y bueno, y jugar con esta nueva moneda. Pero bueno, acá se impuso, en todos los locales aceptan Bitcoin y también tienen esta especie de cajeros que se llaman Chivo. Y vos ahí vas con tu celular, con la aplicación, pasás y si querés sacás o cargás o comprás. Yo la verdad que estoy muy ajeno a todo eso, no entiendo, pero es como que la gente lo usa, incluso hay fila y no es que queda solo en aquellos que por ahí están más interiorizados en el tema y quieren invertir. No, es como una moneda de uso común. No, y está por todos lados esos cubículos que dicen chivo, te metés, cambiás tu Bitcoin. Sí, la verdad que en ese sentido, no sé si avanzado para bien o para mal, pero bueno, que se haya impuesto esta moda del Bitcoin acá en este país y que se utiliza para todo, es así. Terminando nuestro primer día, ya estamos alojados en el Hotel Hyatt Centric, un hotel hermoso, una pileta con unas vistas espectaculares, súper cómoda la habitación, tienen para comer, bueno, todo lo que es esta zona donde estamos en el hotel ahora es la zona moderna de El Salvador. Acá encontramos todas las primeras marcas de hoteles,
estamos de por sí entre varios centros comerciales, hay como 3 centros comerciales acá a la vuelta, es todo muy moderno, tiene muy pocos años, muchos restaurantes, así que acá terminamos este día, mañana será un nuevo día ya yendo para recorrer lo que son paisajes, volcanes, ir a las playas y ver con qué nos seguimos encontrando en el país de El Salvador. Y como les dijimos, El Salvador es tierra de volcanes, hay más de 170 en todo el territorio de El Salvador y llegamos a uno que erupcionó hace bastantes años. Bastante, sí. Esperemos no Esperemos que hoy no sea el día que despierte de vuelta. 1917 la última vez que despertó, así que 105 Volcán de años. El Salvador. Volcán de El Salvador. Estamos en el Parque Nacional El Boquerón, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Sí, hoy hay 25 volcanes que están activos. Este es uno de ellos, pero bueno, entró en erupción hace mucho tiempo. Y hay 6 como que tienen un poco más de movimiento, que bueno, que también vamos a conocer de ellos. Así que vamos a entrar a este parque nacional. El Boquerón es por el cráter, que claro, por la boca grande que se hizo. Eso era una laguna, pero cuando entró en erupción el agua se absorbió y empezó a tirar cenizas. Tuvo una fractura por el cual salió lava también por el otro lado del que vamos a entrar ahora. Claro, la lava no llegó a la ciudad, por suerte cayó del otro lado, si no hubiera sido un desastre. Estamos aproximadamente a 2000 metros de altura. El clima está hermoso acá arriba. Sí, y sí, lo que sí generó fue un gran terremoto en la ciudad que destruyó gran parte de la ciudad. Así que bueno, en ese sentido golpeó bastante a El Salvador. Y bueno, veremos a ver con qué nos encontramos. Acá a medida que van subiendo con el auto, tienen para comprar agua, para comprar cosas, tienen negocios para comer, porque una vez que empezás a subir ya estás dentro del volcán. Sí. Y la gente vive acá adentro, así que se ve todo un movimiento espectacular. Vamos a recorrerlo. Sí, el tema de que la gente viva no fue algo planeado, sino por el tema de todo lo que fue el conflicto civil y demás. La gente comenzó a vivir en zonas cercanas a la ciudad. Y son las más afectadas cuando hay un terremoto, porque sus casas son muy inestables o están en las quebradas, entonces todo se ve destruido. Sí, hoy todo lo que son los movimientos del Salvador son de movimientos tectónicos de placas no provenientes de los volcanes. Pero bueno, es una ciudad en constante movimiento, más de 20.000 movimientos anuales. Es increíble. Sí, así que ya están preparadas, las construcciones están preparadas, pero bueno, lo sufren día a día. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos acá en el Boquerón. Estamos ubicados en el volcán de San Salvador, el cual hace 35.000 años tenía más de 3.000 metros de altura y media vez fue haciendo erupción. Durante todos estos años se creó un cráter, ¿no?, que es el que vamos a subir, que por ser una boca grande le llamamos Boquerón, ¿no?, y tiene un pico también a la par, y el cual todavía está activo. La última vez que hizo erupción fue el 7 de junio de 1917, ¿no? Pero está activo, pero siempre está monitoreado, pero ahorita está muy calmado y es un contacto con la naturaleza, el cual vamos a ver ahora. Esperemos no despertarlo ahora, ¿no? No, espero que no. Este es lo más delicioso. Huele. El marañón. Si tú tienes dolor de estómago, te comes un marañón, ya te calma. Y el refresco de esto es buenísimo. Mira. Esto se come rico. Bueno, estamos ubicados a 1980 metros sobre el nivel del mar, en el cráter del volcán San Salvador, el cual es llamado Boquerón. Dentro del Boquerón podemos ver una formación, un círculo, que es el Boqueroncito. Es cuando hizo erupción el 7 de junio de 1917. Y antes había una laguna que estaba formada y eso fue absorbiéndose hasta que salió ya bastante ceniza volcánica, piroclástica, y al otro lado se dio una fractura donde salió toda la lava. La ciudad de San Salvador, por suerte, está al otro lado. La mitad fue dañada por los temblores y por la ceniza volcánica.
Bueno, miren, desde acá, desde el volcán, tenemos vistas, siempre tenemos vistas de todos los volcanes, pero en este caso es increíble, pues se ve toda la ciudad de San Salvador, se ve el lago Ilopango, que también es el cráter, o sea que eso puede entrar en erupción. Y atrás tenemos volcán San Vicente, o sea, es increíble todo el paisaje que se da. Ese volcán San Vicente es desde el último que se generó el terremoto del 2001, desde ahí comenzó el principal movimiento, que terminó con una escala de 7.8 casi durante más de 30 segundos, así que fue bastante terrible para la ciudad, pero bueno, lo lindo es que la vista desde acá es espectacular. Y a pocos pasos del volcán encontramos este lugar llamado Picnic. Es un lugar, es stick house, es para comer carne, bueno, hay de todo igual, pero no saben, es mágico, parece que entras a un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, hay de todo. Sí, increíble. Ahora estamos caminando, te dan como una entrada. Estamos caminando por un caminito todo de colores. Sí, hay que pagar aparte, para tirarse en el famoso tobogán de colores, que supuestamente es altísimo y bueno, vamos a ver qué onda, pero también en este lugar se puede comer, así que nos vamos a tirar por el tobogán, vamos a mostrarles a ver qué onda y después vamos a comer. Primero vamos a terminar por el tobogán porque es muy divertido. Dice, es un deslizadero de alta velocidad y turbulento que puede incluir giros y saltos repentinos. Lo están mojando. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Un gomón. Sí. Así que bueno, ahora les vamos a mostrar a ver qué onda esto. Todo el tiempo hasta que ya se va. Y al final lo mismo que todos, me va a sacar el flotador por un lado. Ok, perfecto. ¿Está nerviosa? Me toca a mí, Los pies hacia arriba como para llevar todo el tiempo. Ok. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Qué onda? Increíble. Parece que te vas a hacer. Parece que se te va a dar vuelta el coso. Muy divertido. Muy bueno. Pero bueno, nada, ese está tiradita y ya está, ¿no? Que se pueden tirar 6000 veces. No te va el corazón. No. Peor que Disney está. Así que bueno, ahora menos mal que lo hicimos al revés. No, porque si no al principio te hacen firmar algo, yo le vendí mi alma al diablo. No sabemos qué firmamos, pero bueno, había que tirarse. Así que bueno, ahora a comer algo acá en Picnic. Lugar que visitamos en el día de hoy, estamos en el Tunco. En el Tunco, así es, vamos a aprender a surfear. Sí, es una playa de la playa más famosa de acá de El Salvador, conocida por los surfistas. Vienen de todas partes del mundo a esta playa, vienen a competir, hay campeonatos mundiales y venimos nosotros. Son enormes, ya te da miedo verlas desde abajo. Sí, incluso desde acá, desde el balcón. Estamos alojados en el Papaya Surf Garden, bueno, tenemos unas vistas increíbles, incluso vemos desde acá la gente que está surfeando, sí. Así que vamos a ver, y bueno, venimos nosotros. No tenemos ni idea de nada. Una clase de un montón en Costa Rica. Total. Y veremos qué sale. Pero nada, la verdad que el lugar, las vistas son hermosas. Seguramente hay un lindo atardecer, palmeras. Sí. Calor. Sí, en esta parte de El Salvador es como que bajan, sube mucho la temperatura cerca del mar, así que es otra cosa. Pero bueno, como nos vamos a meter al agua, yo creo que no pasa nada. La vamos a pasar mejor. Así que bueno, a divertirnos un rato, a ver qué sale y después disfrutar de este lugar. Ya mañana partimos hacia otra zona de El Salvador. Así que bueno, hoy toca playa, disfrutaremos del surf, de las olas y veremos qué sale.
habíamos hecho clases en Costa Rica, pero nada, en una hora es muy difícil aprender, pero está bueno. Si vienen a algunos de estos lugares que son como de ser, está bueno hacer la experiencia, a ver si les gusta, no les gusta, como que por ahí después se inician en el deporte y les copa. No, lo bueno es que acá las olas son enormes, está buenísima gente, a ver, es la ciudad del surf, así Sí, que la totalmente. gente viene, todo el mundo a aprender a surfear o a venir a surfear acá. La playa es totalmente negra, también es una característica, la arena es negra, está piedras. llena de piedras, eso molesta un poco, pero la verdad es que se la pasa muy bien. Y es ventosa también, por eso también hay bastantes olas, pero bueno, para los que saben dicen que es una de las mejores del mundo reconocidas, hay campeonatos mundiales y todo.